Bueno, siguiendo con los temas de función inversa, vamos ahora sí en CAN, a realizar ejercicios. Hay cuatro. Le comprobar función inversa lo vamos a ver al final. Vamos a determinar si dos en verdad son inversas entre sí. Ya vimos un método que es graficándolas y que se cumpla con la función espejo de la función identidad. Pero bueno, vamos a ver estos temas. Primero, vámonos a evaluar funciones inversas. ¿Qué es eso? Bueno, es una tabla, es una función en forma tabular. No se parece nada a lo que expliqué en los videos anteriores, pero creo que con los conceptos ya lo podemos trabajar. Esta es la función normal, ¿ok? Es la función f de x. Metes una x de menos 14 y te da 11. Metes un menos 7 y te da menos 12 y así sucesivamente. Ok, entonces acá abajo te dicen, ¿qué onda si meto 3.14 en la función f? Pero no está en la tabla. Y luego ese resultado después lo meto en la inversa. Ah, carambolas. Bueno, vamos a resolverlo. Bueno, no aparece en la tabla. ¿Qué onda si yo le meto 3.14? ¿Y cuánto me da? Pues no sé. Vamos a ponerle signo de interrogación. Porque aquí está la línea. Metes X de 3.14 y no sé cuánto te da. Porque dicen F de 3.14 lo metemos y me da incógnita. Bueno, es un número desconocido. Eso significa F de 3.14. Pero si te fijas, es como composición de funciones. Ese número ahora mételo en la inversa. En F a la inversa de... ¿Cuánto dijimos que era F de 3.14? Pues incógnita. Si es la inversa, y yo les he comentado que las coordenadas se voltean, si yo tengo A, B en la función F, en la inversa debe de cumplir B, A, se voltean. Entonces, si 3,14, 3.14, me da interrogación, es una coordenada, entonces al revés sería interrogación, me da 3.14. Entonces en la inversa meter interrogación daría 3.14 y esa sería la respuesta que va aquí. Aquí tengo que ponerle 3.14. Lo mismo que está interno, o sea, 3.14 dentro de f te da algo desconocido. Pero eso desconocido, meterlo en la inversa de f, pues te daría 3.14. Ahora el otro, f de menos 7, y luego lo metes dentro de la misma f. Aquí no hay inversas. F dentro de f. Y lo vamos a seguir con el marcador. Mira, f de menos 7. Primero hay que averiguar cuánto es f de menos 7. F de menos 7 está aquí. Yo meto menos 7 y me da menos 12. Ah, entonces todo esto vale menos 12. F de menos 7 da menos 12. Entonces en esta expresión yo puedo tener f de menos 12. ¿Por qué? Sustituí todo lo de f de menos 7 con un menos 12. Ahora, regresas a la misma f. Si dentro de f le meto el menos 12, pues es el renglón de la columna de enseguida. Le meto menos 12 y ¿qué me da de respuesta? Un tremendísimo 5. Pues ahora aquí yo le voy a poner un 5. Si te atoraste, lo regresas al videito. Pero perfecto, mira, me salió bien. Recuerda que siempre tienes en CAN las opciones de las pistas. Música de suspenso. Ahí están las respuestas. Aquí hay videos que explican de CAN mismo también. ¿Ok? Vamos a hacer otro ejercicio. Tengo una gráfica. En esta gráfica, déjame le bajo volumen a esta cosa. En esta gráfica yo tengo una función que se llama h de x. Me dicen, ¿qué onda en la inversa si yo le meto 0? Déjame, le hago más grande esto para que notes bien el signo menos en la... Aquí mira, dice, ¿cuál es el valor de dentro de la inversa de esa función? Meterle un 0. Ok, entonces yo tengo que pensar que es la inversa de esta gráfica azul. Entonces analicemos la gráfica azul. La gráfica azul es la no inversa, es la normalita.
Ok, déjame hago más grande esto para que se vea todo. Ahí está. Lo copiamos. Le llevamos al centro de resolución de ejercicios para acá. Y luego dice, en la inversa, vamos a resolverlo al revés. Dice, en la inversa es h a la menos 1. Aquí no sé si se alcanza a notar, pero aquí hay un menos. Quiere decir inversa. En la inversa de esto azul, si yo le meto un 0, ¿qué me daría? Ah, entonces quiere decir que hay un 0 involucrado. Ahora piénsalo al revés. En la no inversa, ese 0 ha de ser la respuesta. Y la respuesta que me dé 0 es este punto, porque aquí 5,0. En una coordenada como 5,0, 5 es la entrada y la salida es el 0. Meto 5 y de salida me da 0. En la H, en H. Bueno, y en la inversa, ¿cómo jalaría esa coordenada? En la inversa sería 0,5. Entrada, 0. Entonces aquí me están diciendo, si yo le meto de entrada un 0, pues la respuesta es 5. ¿Ok? ¿Sí me entendieron? Veamos otro más. Ah, este es como el primerito de tabla. Ok, aparece un número que no me sale en la tabla. Perfecto. De hecho, ese va a ser la respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque, acuérdate, si no me aparece en la tabla, f de ese número es interrogación. Y si esa interrogación la metes en la inversa, me vuelve al número 6.022. Va de new. Metí 6.022 en f. La tabla no lo menciona. Bueno, me da un número desconocido. Y luego dice la inversa. Ese número desconocido metido en la inversa, pues me regresaría al 6.022. Ahora, aquí está una operación interesante. Repito, en la primera parte la expliqué con el primer ejemplo. La segunda tiene una suma de dos cosas que tenemos que analizar. Dice, averigüemos cuánto es la inversa. Aquí hay un menos 1, un menos que no sé si se alcanza a notar, pero lo remarco. Acá también había un menos. Bueno, un menos 10 en la inversa. Órale, entonces esta tabla es de la no inversa, es la normal, dice f de x, no dice f a la menos 1. Bueno, aquí yo veo un menos 10 en esta parte, donde está el menos 6 con el menos 10. Y acá veo otro menos 10 con el menos 4. Entonces, yo voy a meterle un menos 10 en la inversa. Entonces, eso me hace pensar que o este me pueden servir. ¿Sí? Entonces, debemos de pensarla al revés. Meter un menos 10 en la inversa significa que es su entrada, pero es la salida de la no inversa. Y la salida, donde está el menos 10, es en este. Porque si yo meto menos 6, obtengo menos 10 en la normal, en f de x. Oye, ¿y en la inversa cómo funcionaría esa coordenada en f a la menos 1 de x? Pues voltealo, meter menos 10, ¿qué te daría? Menos 6. Entonces toda esta cosa vale menos 6. ¿Sí? O sea, mi entrada de la inversa, siempre lo que está en el paréntesis es mi entrada. Meto menos 10. Ah, ¿por qué meto menos 10 en la inversa? Porque es la salida de la no inversa. Ojo, échale coco ahí. Con coco sabe más sabroso. Y todo esto, dice más. Hay que sumarle f de 6 negativo. F no dice inversa, entonces meter un menos 6. Ah, se usa de nuevo este. En ese, meterle un menos 6, ¿qué te da? Menos 10. Entonces todo este vale menos 10. Y dice, súmalos. Entonces menos 6 menos 10, pues menos 16. ¿Ok? Y ahí están las pistas y todo lo que haga falta para evaluar funciones inversas. Se mezclan bien sabroso. Veamos otro tema de estos de Kant sobre función inversa. Ese que explicamos fue evalúa función inversa. Determina inversa de funciones lineales. Repapita. Con el video anterior esto se te va a hacer tan fácil. Pero tan fácil. Dice que aquí tengo una función, una expresión.
hazle los 3 pasos. Cambia h de x por y, despejas la x y lo que te dé lo metes aquí. Y aquí está escrito. Entonces, vamos a hacer nada más este. Está muy fácil y son puras lineales. Lo que te expliqué en el video anterior se queda sobrado para los ejercicios que aquí aparecen. Entonces, primer paso. H de x la cambiamos por y. Segundo paso, despejar la x. Pues el 2 se pasa restando primero. Paso. Ahora, una aclaración. Quiero que veas este 3/4 como dos números independientes. Uno que es el 3 multiplicando a la x y un entre 4. Este 4 lo puedes ver así, mira, todo entre 4. Un 4 dividiendo. Es lo mismo. Entonces yo lo que haría en el siguiente paso es este entre 4. Pasarlo multiplicando. 4 por y menos 12. ¿Y sabes qué? Este 3 multiplica. Pues pasa dividiendo. Y lo puedes escribir todo entre 3, así. O el entre 3 aquí. ¿Por qué? Es igual. Se puede poner todo entre 3 o nada más abajo del 4. ¿Y sabes qué? Una manera práctica de verlo. Este 3/4 se convierte en 4/3 a la hora de despejar. 3/4 lo volteaste, su inverso, y quedó 4/3. Y esto ya fue el despeje. Ahora sí, la función inversa. No se va a llamar f, se va a llamar h a la menos 1 de x sería igual a 4/3. Y no escribas y, se debe poner con x. Eso nos marca el segundo paso del procedimiento. Y esto escribiría ahí. También lo puedes escribir así. Por si te quedó así. Dices que me salió así. Todo entre 3. Perfecto. Lo que nunca vayas a hacer. 4/3 no lo cambies a decimal. Jamás. Te lo va a poner mal can. Decimales. No. Ponlo en exacto. No lo pongas en decimal. Porque 4/3 es 1.333 periódico infinito. Y no hay nada más preciso que esta fracción 4/3. Entonces sería aquí la respuesta. Elijo un quebrado. 4/3. Adelanto el cursor. Y lo que más iba. X menos 12. Y comprobar. En el video anterior, segundo video, ya les mostré cómo resolver muchos de estos. Entonces nada más voy a mostrarles este y los demás son tuyos. Todos tuyos. Comprobar función inversa. Este amerita otro video. Lo vamos a hacer. Sería la continuación de esto. Lo vamos a poner aparte. Requiere composición de funciones. Y las vamos a componer. De hecho, en este evaluar funciones vimos algo de composición, pero ya evaluadas con numeritos. Y determinar si una función es invertible. Bueno, lo vemos de una vez. Está bien fácil. Vamos a ver. Dice, vamos. Tengo una función en forma de tabla. Para una entrada A, la salida es 1. Para una entrada B, la salida es 2. Una entrada C, la salida es 4 y así sucesivamente. ¿Sí? Dice, el dominio es de la A a la E. Ok, el dominio son las X, de la A a la E. Y ahí está la gráfica. Y se construye el diagrama de mapeo de estos pulmoncitos que correspondan con eso. Por ejemplo, meto A y la salida es 1. Entonces la A la tienes que relacionar con el 1. B, un 2. C, un 4. Súper fácil. De 8 y 16. Esta función dice, cada elemento del dominio corresponde a un elemento del rango. Determina si es invertible. Esto es lo interesante. Para que una función sea invertible, la respuesta no debe de estar repetida. O sea, que de un elemento de la izquierda me salieran 2 flechas, eso ya no sería función. Aquí no hay problema con eso. De cada elemento A me sale uno con B. Es 1 a 1 o inyectiva. El asunto es si no es sobreyectiva, porque este elemento de acá no puede estar repetido. El 1 es exclusivo de la A. El 2 es exclusivo de la B. El 4 de la C, el 8 de la D y el 16 de la E. Si uno de estos fuera siendo función respuesta de 2 de acá del pulmoncito del dominio, entonces ya no sería inversible y tendrías que restringir el dominio como hemos mencionado anteriormente. Entonces aquí no hay problema. No hay nada repetido. Es invertible, le ponemos y lo comprobamos. Vamos a ver otro.
y tengo mi tabla. Aquí mira, ojo. Para A hay una sola respuesta, 1. Pero para D es la misma respuesta, 1. Entonces A va con 1, D va con 1. Ah, qué problemón. Si esto fuera noviazgo, habría pleitos. B y E. También B y E comparten novio. ¿Te fijas que está compartido? Y sí es función, porque para una del lado izquierdo hay una del lado derecho. De izquierda a derecha, una sola respuesta. Pero si tú quieres aplicar funciones inversas, de inversa ya hay dos caminos. Entonces ya esta cosa ya no es invertible. Repito, tendríamos que restringir el dominio. Y aquí esta no es invertible. ¿Ok? Así se podrían determinar si es invertible o no. Fácil. Y aquí tienes que restringir el dominio de funciones para hacerlas invertibles, lo que les comenté ahorita. Vamos a ver qué nos preguntan. Dice, ¿a cuáles intervalos se puede restringir el dominio f para hacer una función invertible? Elige todas las respuestas. Oye, pero ¿de qué rayos me hablas? Ah, pues aquí está una función. Pum, 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 pum. Es una función de palomitas, así como si fuera tu examen. Tú quisieras que este fuera tu examen. Algo interesante de esta función. No pienses en su ecuación porque quién sabe cómo estará. Para cada elemento hay una bolita rellena y una blanca. Por ejemplo, para el 2, cuando la x vale 2, el único valor posible sería aquí donde está mi mouse, donde está la bolita rellena. ¿Y por qué arriba tiene blanca? Porque es un límite que no se toca. Lo comentamos así cuando vimos las desigualdades. Bueno, no un límite, sí, es un elemento que no se puede tocar. Para cuando la x vale 2, la única respuesta es 2. Para cuando la x vale 6, la única respuesta es 2. Este 2 es para todas las bolitas rellenas. La bolita blanca es reconocer que es mi límite, pero no lo toco. Es un límite abierto y aquí es cerrado. Ok, nos piden que restringamos porque hay muchas cosas repetidas. 2 es la respuesta para el menos 2, para el menos 6, para el 2, para el 6 y más adelante yo creo el 10 también. ¿Ok? Y muchos otros valores también. Entonces dice, ¿cuál intervalo se puede restringir el dominio? Tienes que tener que nada se te repita. ¿En cuál logramos que nada se nos repita? Por ejemplo, si agarramos x del menos 9 al menos 5, la primera opción, del menos 9, aquí donde está mi ratón, al menos 5, ¿hay cosas repetidas? Sí las hay. Bueno, vamos a tener que rayarle, porque no se va a entender de esa manera. Esa es la primera opción. Menos 9 y menos 5 dice acá arriba, ¿eh? Disculpen malos gustos musicales. Salen solas. Salen random. Random. Ok, ahí está. Vamos a ver si no hay repeticiones. Primera opción, de menos 9 a menos 5. Del menos 9, desde aquí hasta el menos 5, ¿ves respuestas repetidas? Pues sí, yo sí veo. Por ejemplo, el 1 está aquí y aquí. O sea, la primera opción me dice que si yo selecciono X del menos 9 al menos 5, ¿servirá? No, porque repite respuestas. Por ejemplo, este 1 está repetido. Aquí el 2 también repite. Para el menos 6 sirve. Y para el 8 negativo también sirve. Entonces no es buena solución. Vamos a estas rayas feas. Veamos la segunda opción. Del menos 5 al menos 2, dice la segunda opción. Del menos 5 al menos 2. Desde aquí hasta aquí. ¿Hay cosas repetidas? Se me hace que no. Mira, el menos 2 es este punto. Ah, sí hay repetidos. Este. Ah, no hay repetidos. Aquí está bien interesante. Notarás que acá no tiene el menor o igual. Simplemente dice menor que. Y del otro lado dice menor o igual. Quiere decir que, por ejemplo, este 2, ¿de quién es respuesta? Pues de este punto. Ah, no. Porque aquí se lo quitaron, le quitaron el igual. De hecho, no podemos usar el menos 2 porque no tiene el igual. Entonces,
tomaríamos la bolita blanca. La gráfica sería nada más esta. Oye, ¿por qué esta bolita no? Si está en el -2. Sí, pero no tiene el igual. Estamos restringiendo dominios. Entonces, al restringir dominios, acorta las posibilidades y nada más hacer esta recta, y en esta recta nada se repite. Esta está buena. Esta es la respuesta. Vamos a ver el del 3 al 6. Del 3 al 6. Ojo, aquí también tiene lo mismo. Entonces, del 3 al 6 sería esta recta. Este no lo consideres porque si no se repetiría aquí y aquí. Entonces también este sirve. Oye, sirven dos. El enunciado de Kant dice, elige todas las respuestas adecuadas. Hay que leerle bien. Este me gusta, este me gusta. Oye, ninguna de las anteriores, pues no tiene sentido si elegí esas dos. ¡Wow! A ver, otro más, otro más. Tenemos esa gráfica toda loca, toda picuda. Y tenemos que restringir. Primera opción, de -3 al 1. Vamos ahí. Vamos ahí. Hay que se vea todo. Ahí está. Imprimir pantalla. Sí, grandota. Ahora sí. Del -3 al 1 positivo. Del -3 al 1 positivo. Yo tendría esta gráfica. Pum, pum. ¿Ves cosas repetidas? Sí, sí hay repetidas. Por ejemplo, esta bolita y esta bolita pertenece a dos valores diferentes de x. Entonces, no es un elemento de respuestas repetidas, no sirve para funciones inversas. La primera opción no me sirve. De -5 a 5, desde aquí hasta acá. No, pues está más amplio, pues vas a repetir más cosas tampoco. Del 5 al 9, del 5 al 9, estamos evaluando este. Sería más o menos de aquí, todo esto y todo esto. Analízalo. Yo digo que no, porque aquí hay respuestas repetidas. Por aquí, por esta parte. ¿A qué me refiero con repetidas? Por ejemplo, el -6 aparece aquí y aparece aquí para diferentes x de arriba. Entonces la respuesta creo que sería ninguna de las anteriores. Y última, una campanita. Vamos a revisarla. La primera tiene un -10, de -10 al 4. Del -10 que anda por acá hasta el 4, sí se repiten porque la campanita sube y baja. Entonces esta parte repite cosas, este no sirve. Del -6 al 6 es la segunda opción. Del -6 al 6, pues sí se repiten muchas cosas. Todo este bracito se repite para abajo, no sirve. Del 0 al 10, del 0 al 10 está muy bien. Del 0 al 10 es nada más la pura bajada. Entonces del 0 al 10 es muy buena idea para restringir que no se repitan las respuestas. Si tú pintas todo este bracito de bajada, ninguna Y de este bracito se repite. En cambio, si tomaras este bracito y este, pues sí se repiten las Y para diferentes X. Entonces esta es la buena. ¿Ok? Y espero que no te toquen estos que acabo de explicar. Entonces mira, qué maravilla. 1, 2, 3, 4, 5 ejercicios. Aunque falta determinar, comprobar funciones inversas. Que está muy interesante. Ok. ¿Cuánto lleva este video? Lleva 23 minutos. Vamos a aventárnosla aquí. No, vamos a hacerlo en otro. En otro para que tomes descanso. Bye.